El aroma a canela era lo único que quedaba de la abuela Aurora. Permanecía en la vieja casa, impregnado en las cortinas, las alfombras y, sobre todo, en la pequeña libreta verde que ahora reposaba sobre la mesa de centro. La familia se había reunido para la dolorosa tarea de organizar sus pertenencias tras su fallecimiento. Entre sencillas joyas y fotos amarillentas, la libreta destacaba. No era un diario, sino un libro de cocina manchado, con las páginas llenas de garabatos, medidas extrañas y nombres de platos que parecían de otro siglo. Era un tesoro culinario, pero su nieta, Camila, de 20 y tantos años, intuía que había algo más, algo que el intenso aroma a canela no podía ocultar. La madre de Camila, Leda, hojeó la libreta con el ceño fruncido. Pudín de maracuyá de la tía Yolanda. Dulce de leche punto perfecto. Esto es un desastre, Camila. Las recetas no siguen ningún orden. Solo sirve para evocar recuerdos sentimentales. Leda buscaba practicidad, pero Camila, quien había heredado la mirada curiosa de su abuela, sentía que aquel desorden era, en realidad, un mapa. Aurora era una mujer sencilla que nunca había salido de su pequeño pueblo del interior, dedicada a su familia y a la cocina. Pero había un brillo distante en sus ojos, una melancolía que solo aparecía cuando tocaba viejas canciones o contemplaba el mar en sus escasos viajes. Camila siempre supo que su abuela guardaba un gran secreto. La búsqueda comenzó con la receta del pastel de nueces de medianoche. Camila notó que la lista de ingredientes no tenía sentido. ¿Por qué su abuela escribiría 3 besos de sal o 1 porción de silencio junto a la harina y el azúcar? ¿Y por qué la receta terminaba con la palabra París? La familia pensó que eran solo fantasías de la vejez, pero Camila sintió un escalofrío. Tomó el cuaderno y un bolígrafo, decidida a descifrar la vida secreta de Aurora. Camila pasó días comparando las páginas. Fue entonces cuando encontró la primera pista. En casi todas las recetas importantes, la cantidad de yemas o de harina estaba ligeramente alterada, con un pequeño punto tachado al lado. Al reorganizar estos números, Camila no encontró un número de teléfono, sino coordenadas geográficas. Al introducirlas en un mapa en línea, descubrió que no apuntaban al pequeño pueblo de Aurora, sino a un antiguo barrio de Río de Janeiro, a cientos de kilómetros de distancia. ¿Por qué Aurora, que parecía haber vivido allí toda su vida, tendría un código para una dirección en Río? La siguiente pista surgió de la receta Sueños de Otoño, donde su abuela había dibujado un pequeño símbolo, un pájaro con una ala rota. Camila se fijó en que la fecha junto al dibujo era 1948. La curiosidad se convirtió en urgencia. Preparó una pequeña mochila y, sin contarle a su madre lo del código, Leda pensaría que era una tontería, tomó el primer autobús a Río de Janeiro. Al llegar a la dirección indicada en la libreta, Camila encontró una casa sencilla, antigua, pero muy bien conservada. Era una casa de 2 pisos con grandes ventanales y un balcón lleno de flores. Nadie en la familia sabía de su existencia. ¿Quién vivía allí? Camila tocó el timbre, con el corazón acelerado. La puerta se abrió y apareció un anciano de cabello blanco y sonrisa amable. La miró con cariño y sorpresa. «¿Sí? ¿Puedo ayudarla, querida?», preguntó Camila, preguntándole si conocía a Aurora. Su sonrisa se desvaneció. La invitó a pasar, y la habitación olía a café fuerte y lavanda, un aroma distinto de canela de la casa de su abuela. El hombre, llamado Ernesto, se sentó. «Aurora era mi vecina», comenzó, pero sus ojos decían lo contrario. Camila, directa, le mostró el libro de recetas. Al ver la portada verde, Ernesto se emocionó profundamente. Tomó el cuaderno con las manos temblorosas y lo abrió por la página del pastel de nueces de medianoche. Sonrió. 3 pizcas de sal, esa es la cantidad que le pongo al café para equilibrar el amargor. 1 porción de silencio, ese era el tiempo que pasábamos esperándonos. Ernesto confesó. No era solo un vecino. Era el gran amor de la vida de Aurora, su prometido en su juventud, antes de que la vida los separara. En la década de 1940, Aurora y Ernesto se amaban profundamente. Él era un joven músico pobre, y ella provenía de una familia tradicional que exigía un matrimonio con alguien rico de la ciudad. Cuando el padre de Aurora descubrió el romance, inventó una mentira, diciendo que Ernesto se había escapado a Europa sin despedirse y que se había casado. Desesperado, su padre obligó a Aurora a casarse con el comerciante de su pueblo. La llevaron al campo, donde vivió una vida de deberes, pero con el corazón roto. Ernesto, engañado por la noticia de que Aurora lo había abandonado por dinero, nunca se casó. Se quedó en Río,
viviendo en aquella casa, esperando un milagro. El giro más doloroso llegó entonces. El secreto del cuaderno no era solo un código de recuerdos, sino un plan de escape oculto en las recetas. Ernesto explicó que, unos años después del matrimonio forzado de Aurora, lograron intercambiar cartas secretas, valiéndose de amigos de confianza. Juntos, crearon el código del cuaderno. Cada ingrediente era un paso. El punto exacto indicaba una fecha, el pastel de nuestra dirección. El pájaro con el ala rota, el dibujo que Camila había visto, representaba a Aurora, atrapada. El plan era que, cuando la vida de su marido la liberara, es decir, tras su muerte, ella tomaría el cuaderno, siguiendo las pistas, huiría al río con Ernesto y finalmente se casarían. La casa de Ernesto era su casa. La casa a la que Aurora planeaba huir. La casa que Ernesto había mantenido lista, esperándola durante más de 60 años. Pero la huida nunca se produjo. Camila preguntó por qué. ¿Por qué la abuela Aurora, finalmente libre tras la muerte de su esposo, ocurrida hacía 10 años, no se había marchado? Ernesto suspiró y sacó una carta escondida entre las páginas del cuaderno, un secreto que ni siquiera sabía que existía. Era el último mensaje de Aurora, escrito hacía unos meses. En la carta, con su letra ya descolorida, Aurora escribió: «Mi querido Ernesto, el cuaderno está listo. La puerta está abierta. Pero mi momento ideal para escapar ya pasó. Me casé, tuve hijos y me convertí en abuela. No merecen ser abandonados por un sueño de juventud, aunque ese sueño sea el aire que respiro. He construido un nido aquí. No puedo romperlo ahora. Por favor, vive tu vida en nuestra casa y sabe que, en cada receta que preparen, mi amor por ti es el ingrediente secreto». El sacrificio de Aurora no fue solo casarse con el hombre equivocado. Fue elegir quedarse por el amor a sus hijos y nietos, incluso cuando la libertad y su verdadero amor la esperaban. Cambió su felicidad personal por el bienestar y la estabilidad de su familia. Ernesto y Camila lloraron juntos. El libro de recetas no era un mapa de escape. Era un diario de sacrificio, prueba de que el verdadero amor no es solo pasión, sino la valentía de amar a los demás más que a uno mismo. Camila regresó a casa, llevando consigo no solo la historia de amor, sino también la sabiduría de su abuela. Compartió la historia con su madre, Leda, quien finalmente comprendió la mirada distante de Aurora. La familia se unió no por la pérdida, sino por la admiración a la fortaleza de la abuela. Decidieron conservar la casa en Río, la casa de escape de Aurora y Ernesto, como un refugio para toda la familia, un lugar donde Ernesto pudiera visitarlos y finalmente formar parte del nido que Aurora eligió proteger. El aroma a canela en la casa ahora tenía un nuevo significado. No era el recuerdo de la pérdida, sino la fragancia de un amor que nunca se desvaneció, sino que se transformó en cariño. El secreto de la abuela Aurora se convirtió en la mayor lección de vida para todos ellos. Si te conmovió esta historia de sacrificio y el poder transformador del amor, dale a me gusta. Tu interacción es la mejor manera de demostrar que vale la pena seguir rescatando estos recuerdos. Y si te encantan las historias que demuestran que el corazón humano guarda secretos increíbles y enseñanzas profundas, no olvides suscribirte al canal Historias junto a la Fogata. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Eres la llama que mantiene viva nuestra pasión.